Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza conformación de la sociedad y sus antecedentes históricos. Como ya hemos venido estudiando, hemos visto también algunas sociedades, hemos analizado unas causas principales por las cuales los hombres pues, se han agrupado y han constituido las primeras sociedades. Entonces vamos a iniciar diciendo pues que los seres humanos son seres sociales por naturaleza. Por sus características y necesidades, les es indispensable vivir con otras personas. Desde hace miles de años, cuando las cavernas eran su refugio, vivían en compañía de otros. La primera sociedad que existió fue la familia. Fue la familia y que no necesariamente tenía esa conformación que conocemos hoy en día, la conformación típica de un padre, una madre, unos hijos. Sin embargo, en ese momento se convirtió en el núcleo de la sociedad, siendo este el punto en el que aparece la necesidad de encargar a una persona de dirigir y organizar a las otras, es decir, la necesidad de un gobierno. Con el paso del tiempo, las familias se agruparon para ayudarse mutuamente en la recolección de alimentos. A esto se le llamó tribus, en la cual era necesario escoger a alguien que se hiciese cargo del gobierno. Esta persona habitualmente era escogida entre los más sabios, los más viejos o los más fuertes. Estas tribus con el paso del tiempo fueron creciendo en población, de modo que algunas se unieron con otras para formar tribus más pequeñas y débiles. De ese modo, el gobernar a toda la sociedad se hizo cada vez más difícil, ya que a la muerte del gobernante se desencadenaban guerras para definir el sucesor. Debido a lo anterior, comienzan a aparecer las dinastías y los linajes, con los cuales el jefe del clan, antes de morir, podía designar a quién había de reemplazarlo, quién podía reemplazarlo en el mando. En la mayoría de ocasiones era el primogénito del gobernante, o sea, el primer hijo de la persona que gobernaba era la que se iba a encargar de gobernar esa tribu o ese grupo de tribus que ya estaban asociadas. Hace alrededor de unos 9000 años se crearon las primeras, pues datan que se crearon las primeras ciudades, por lo cual las dinastías se convirtieron en monarquías, en las que el poder lo ejercía un rey o un monarca, y el pueblo era considerado súbdito y con obligaciones a pagar tributos al rey. Estas sociedades eran llamadas estados, las cuales al expandir su poderío a otras regiones, se convirtieron en imperios, tales como los conocemos, el imperio romano, el imperio griego, el imperio egipcio. En Grecia, la política tuvo una transformación, pues allí fue donde nació la democracia, lo que implicaba que el gobierno no era ejercido por un rey o un jefe, sino por un consejo, que era elegido entre los ciudadanos. Siglos después, los romanos invadieron Grecia y a pesar de que trataron de establecer la democracia como forma de gobierno, esta terminó generando dictaduras. Después de la caída de los imperios romanos y griegos, la democracia fue olvidada y las personas con poder político y militar conformaron una nueva clase, la nobleza. Estas personas eran dueñas de grandes territorios, en los cuales el resto de la población era sierva y se encargaban exclusivamente de trabajar la tierra. Este periodo duró casi 1000 años, durante los cuales la política estuvo casi muerta, hasta que en el siglo XV, XVI y XVII nace una nueva clase, la burguesía, la cual no estaba de acuerdo con el poderío de la nobleza
y reclamaba un derecho de oportunidades para todos los hombres. Esta inconformidad dio lugar a la Revolución Francesa, la cual puso un nuevo modelo de democracia en el mundo occidental. Con esto nos damos cuenta que pues el hombre a lo largo de su historia ha desarrollado una serie de guerras y de conflictos dentro de las organizaciones sociales que ellos han tenido, lo cual ha permitido que unas sociedades hayan prevalecido por encima de otras. Esto se debe a que una cultura ejerce una fuerza sobre la otra y esto se ve reflejado también en el uso del lenguaje, en las obras de arte, en la forma de organización, en las formas de gobierno que ellos manejan o que maneja una determinada sociedad. Pues cuando ocurren este tipo de eventos, este tipo de guerras o hay luchas porque una cultura quiere sobrevivir por encima de la otra, quiere imponer sus creencias por encima de la otra, esto genera cierto grado de conflicto porque bueno, nadie va a permitir que venga una persona extraña a imponer su cultura. Entonces es lo que vemos también en nuestro continente cuando se implantó la cultura europea a los indígenas. Con esto terminamos esta enseñanza y también la invitación es pues pasar a analizar cómo estas civilizaciones antiguas, estas sociedades tan antiguas han mantenido un legado, lo cual ha sido, digamos, se mantiene a lo largo de la historia y cómo llega hasta nuestros días. Es importante analizar cómo todo lo que realizamos en una época o los adelantos o los atrasos o el pensamiento, cómo trasciende hasta llegar a nuestros días. Es importante mirar todo el papel de la historia y cómo nosotros podemos también desde nuestra vivencia aportar también al desarrollo posterior de la historia y desarrollo del pensamiento y de la filosofía.